Muy buenas noches. Llegó la época de las vacas flacas para el gobierno. Uno de los ministros afectados es el titular de la cartera de vivienda, el doctor Luis Felipe Henao. Aun cuando dicen, doctor Henao, que comparado con otros ministerios a usted le fue bien. Me fue bien porque este recorte es un recorte responsable, Yamit, es un recorte que tocaba hacerlo por la responsabilidad fiscal de este país, para mantener las buenas calificaciones internacionales y para lograr que nuestros créditos externos e internos no se suban. Standard & Poor's ya dio una voz de alerta, ¿no? Y la voz de alerta, lo que hizo el presidente Juan Manuel Santos es dar una respuesta responsable y decir, nosotros somos un gobierno que sabe que no se puede endeudar, que tiene que ser responsable en el gasto público como lo estaban pidiendo todos los gremios del país, y por eso recortó más de 6 billones de pesos, y por eso recortó en pasajes, recortó en esquemas de seguridad y no recortó en inversión. ¿Y por qué el presidente utilizó la frase las aguas están turbulentas pero no estamos en crisis? Porque a nivel internacional todos nuestros vecinos están pasando por un momento muy difícil, pero Colombia es un país que todavía está generando empleo, las cifras de empleo son muy importantes. Somos un país que está creciendo por encima del 3%, mientras que los vecinos están creciendo o negativamente o en cifras entre el 1 y el 2%, y como en sectores como el de vivienda esperamos crecer por encima del 9%, para que la gente que nos está viendo, Yamit, pueda entender. Esperamos generar más de 1.400.000 empleos en el sector de la construcción, movilizar más de 32 industrias. Entonces hay unos nubarrones, pero estamos trabajando para que cuando esos nubarrones empiece a llover tengamos la sombrilla abierta. ¿Cuánto le quitaron? 160.000 millones que me dolieron mucho. No, pues te imagínese. Eso es mucha plata. 160.000 millones que usted qué va a hacer. Pues mañana cuando le pasa esto como ministro, uno tiene derecho al pataleo. Mañana voy a las 6 de la tarde a llorarle al ministro de Hacienda. El presidente autorizó que nos recibieran y esperamos a ver si puedo recuperar algo de plata para el sector. Pero ¿y si no, que es lo más probable? Si no, se van a ver afectados inversiones en acueductos. En acueductos se van a ver afectados. Yo lo dije en el Consejo de Ministros, van a haber unas metas que no podamos cumplir. Y eso es lo que quiero valorar con el ministro de Hacienda. Pero en vivienda... En vivienda nosotros mantenemos las vigencias futuras, creemos que el programa de Mi Casa Ya es un programa exitoso. Hoy estuve con la presidenta de Camacol, con Sandra Forero, y me dijo que en ciudades como Villavicencio se ha aumentado la oferta de vivienda en un 52%. Vamos a proteger la inversión en vivienda y no lo vamos a tocar. En vivienda todo seguiría igual. En vivienda todo seguiría igual, el sector afectado sería el sector de agua potable, pero hay unas inversiones que son estructurales para el gobierno y eso es lo que quiero hablar con el ministro de Hacienda. Y en este momento de dificultad climática, ministro, recortarle al presupuesto para acueducto no es contraproducente. Eso es lo que yo le quiero decir al ministro Cárdenas. Tenemos unas inversiones muy importantes, inversiones en La Guajira. Estamos construyendo más de 222 pozos, vamos a construir 70 más. Tenemos que hacer inversiones muy importantes en Manaure, tenemos que hacer inversiones muy importantes en el acueducto de Uribia. Tenemos que seguir apostándole porque cuando nosotros llegamos al gobierno solamente 2 personas, Yamit, 2 de cada 10 en el sector rural de La Guajira tenían agua. Nosotros lo vamos a dejar por lo menos en 6 y atender a los otros con carrotanques y otros servicios. Entonces el reto en agua potable es muy grande y lo que le quiero decir es que ya los recursos eran escasos y no es muy difícil que nos quiten más recursos. Ese es el derecho al pataleo que hoy mañana. Sí, ahora con respecto al agua potable, ministro, hay localidades como Carmen de Bolívar, donde se está presentando un desplazamiento por falta de agua. Es que lo que pasa, Yamit, es que el acueducto de Carmen de Bolívar se lo habían robado 7 veces. Hubo 3 presidentes que fueron a inaugurar ese acueducto y nunca salía agua. Este gobierno, después de 50 años, logró llevar el agua a Carmen de Bolívar en una obra que inició Germán Vargas. Lo que está pasando es que como es el único municipio de la zona que tiene una muy buena prestación del servicio público, está llegando mucha gente por el servicio, porque claramente el sector rural de los Montes de María se está viendo afectado por este fenómeno del Niño, que es el más grave de este milenio. Pero no lo entiendo. Es decir, ¿tienen el acueducto pero no sirve para nada? ¿O cómo? No, el acueducto está funcionando y la gente se está desplazando al casco urbano a buscar agua en Carmen de Bolívar del sector rural. Desplazamiento a Carmen de Bolívar. Carmen de Bolívar. Bueno, y en La Guajira, ¿qué van a hacer con semejante sequía tan terrible? Lo que estamos trabajando es una estrategia integral, estamos trabajando con una ONG muy importante que se llama Oxfam Colombia, donde nos reunimos con esa gran nación guayú. Y
intervinimos donde ellos nos dijeran que interviniéramos. Estamos interviniendo 222 puntos de la mano del Departamento de Prosperidad Social, el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Gestión de Riesgo y el Ministerio de Vivienda. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo pozos, pero además estamos haciendo pozos que sean sostenibles. ¿Qué significa eso? Que funcionen con energía solar, que funcionen con molinos. La Guajira estaba abandonada hace 50 años. Sí. Nosotros estamos haciendo lo que no se había hecho antes y estamos trabajando a marchas forzadas para poder atender esta emergencia social tan grave. Lo que estamos haciendo es lograr temas como lo que se hizo en Riohacha. Riohacha no tenía acueducto, hoy lo vamos a dejar con un acueducto de 24 horas, ya se entregó la primera fase y esperamos el próximo mes entregar una obra al 100%. Entregar obras como Maicao, que tampoco tenía agua 24 horas y esperamos en diciembre dejarlo con 24 horas y hacer una intervención muy importante en el sector rural. Pero entonces, ministro, regresando al tema de vivienda, todos los programas de vivienda que usted ha anunciado no van a ser recortados. No van a ser recortados, la orden del presidente fue 2. Programas sociales no se van a tocar y programas que nos generen empleo y crecimiento económico se van a proteger. Dentro de esos 2 está vivienda. Ahora, ministro, falta el ingreso de producción de petróleo, falta el ingreso tributario por extracción del petróleo. ¿Cuánto significó el pasivo, lo que dejamos de recibir por los dos? Lo que señala el ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros, y por eso se tomó esta decisión responsable de recortar en 6 billones de pesos, fueron 20 billones de pesos por ingreso petrolero. Que dejaron de ingresar. Que dejaron de ingresar. Por eso nosotros tenemos que ser respetuosos, ser responsables con nuestros niveles de endeudamiento para que la gente nos pueda entender. Si uno gana 300 pesos y después quedó ganando 100, no puede generar deudas que superen esos 100 pesos. Tenemos que ser responsables con nuestro endeudamiento. Lo que hizo el ministro fue decirles, todos nos tenemos que apretar el cinturón, pero vamos a proteger lo que nos va a generar empleo. Se va a proteger lo que va a hacer en vivienda y lo que se va a hacer en programas sociales. Y al margen de acueductos, que dice usted, me podrían afectar, ¿qué otro aspecto del Ministerio de Vivienda y Agua será afectado por el recorte? No, lo único que se va a afectar son los 160.000 millones de pesos de acueductos, donde estamos mirando qué inversiones tenemos que suprimir de compromisos que ya habíamos adquirido con ciertos acueductos a nivel nacional. Tenemos que mirar las inversiones en el acueducto de Santa Marta, tenemos que mirar inversiones en acueductos emblemáticos de Ajona, Turbaco. ¿Van a recortar el presupuesto del acueducto de Santa Marta? No, estamos examinando dónde podemos desarrollar y esa es la que va a tocar la puerta, decirle al ministro de Hacienda, mire, esto no se puede tocar por esto. Pero Santa Marta es terrible que la den otra vez sin acueducto. No, por eso vamos a hacer todo el esfuerzo para que los acueductos emblemáticos no se vean perjudicados y mirar de dónde podemos recortar cada una de las partes. Usted está hablando, señor ministro, de acueductos nuevos, de acueductos que están en construcción. No, de acueductos, Yamid, muchos acueductos en el país necesitan optimización de redes. Este es un país que tiene redes obsoletas. Este es un país donde se pierde casi el 70% en la distribución de agua. Entonces tenemos muchas solicitudes de muchos municipios del país, de todo el país, de hacer inversiones en esos acueductos. Esas inversiones son las que deberíamos hacer y que en este momento por este recorte presupuestal tal vez no desarrollemos. Pero no hay el riesgo de que usted, como ministro de Vivienda y Agua, abandone acueductos que están en construcción. No hay riesgo. Por ejemplo, el acueducto de Yopal ya firmamos acta de inicio la próxima semana. Ya salió la licitación para el acueducto de Santa Marta y por eso le digo, ministro, hay que proteger este acueducto. No, sigue para adelante. No para el acueducto que están construyendo. No, no para el acueducto, son para nuevas obras. Pero lo que ya está en construcción, lo que está contratado, pues son recursos que ya tiene asegurado el ministerio. ¿Y usted qué le va a...? ¿Cuál va a ser el argumento suyo para decir al ministro no me... Que somos el ministerio número 1 en ejecución, que somos un ministerio que cada peso que ha invertido, cada peso que se ha materializado en más empleos y que el agua y las inversiones en acueducto ahorita son más importantes que en cualquier época. ¿Usted me perdona hacerle una pregunta perversa? ¿Cuál? Dicen que el ministro Mauricio Cárdenas es un eventual candidato presidencial, ¿no? Dicen que el señor vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien es su jefe, es un eventual candidato presidencial. Pensando perversamente, ¿no podría el ministro o el Ministerio de Hacienda, para colocar al ministro, hacer cosas que puedan afectar
la campaña presidencial de Vargas Lleras? Yo esperaría que eso no se hiciera y primero, ninguno de los dos ha salido a aspirar, No. pero no se puede colocar en peligro el crecimiento ni tener una visión personal cuando uno está en una responsabilidad como estas. Yo, por ejemplo, no sería capaz de tomar una decisión que perjudicara a algún futuro candidato presidencial. Espero que ningún ministro lo haga. No, si usted dice, la pregunta no solo es perversa, sino inadmisible. Inadmisible, espero que eso nunca pase. Ministro, inmediatamente después de comerciales, ¿qué le pareció la derogatoria por parte del alcalde Peñalosa de las construcciones sin límite en Bogotá? Primero. Y segundo, ¿cómo va la salud del doctor Vargas Lleras? En un momento. El señor alcalde de Bogotá, el doctor Peñalosa, derogó el decreto del exalcalde Petro que autorizó las torres altísimas en Bogotá. ¿Usted qué opina? Mire, yo creo que lo que había hecho el alcalde Petro era un decreto, Yamit, totalmente irresponsable, que demuestra una de las tantas acciones de improvisación que desarrolló en su mandato y que con mentiras quería engañar a la población bogotana. Bogotá es una de las 10 capitales del mundo, no de este continente, del mundo, más densas. Bogotá tiene 400 kilómetros cuadrados. En esos 400 kilómetros cuadrados viven 9 millones de habitantes. ¿Eso qué significa? Que por kilómetro cuadrado hay más de 20.000 personas. O sea, Bogotá ya es una ciudad densa. Y lo que decía el alcalde es que quería hacer más densidad. ¿Qué le representa a usted, a sus hijos, a sus nietos, a las personas que nos están viendo? Que lo que quería hacer era acabar con barrios como Santa Ana, barrios como El Polo, que son barrios que eran habitables, y hacer edificios sin meterle más vías, sin meterles espacio público, sin mirar si el acueducto y el alcantarillado estaban o no a punto de colapsar. Era una medida totalmente irresponsable con la ciudad. Es desarrollar predio a predio y no hacer renovación urbana. Para que la gente nos pueda entender, lo que él quería hacer, edificios, vender una casa y hacer un edificio, sin importar si ¿Cómo se llega allá? Sin importar cómo se llega, si hoy me demoro 2 horas, me voy a demorar después 3 horas. La renovación urbana tiene que ser un concepto mucho más integral. Tumbar toda una área y en esa área sí generar el espacio público, sí lograr que los niños puedan salir a una cancha de fútbol a jugar y sí lograr que efectivamente hayan los servicios para poder comunicar a la ciudad. Lo cual demuestra que la premisa del alcalde Petro era totalmente falsa y que esta ciudad ya es muy densa y lo que necesita es un modelo de ciudad mejor, un modelo más amable con el ciudadano. Por lo que ustedes acaban de oír, las relaciones del ministro de Henao con el exalcalde Petro pues nunca fueron buenas. Nunca. ¿Eso mejoró ahora? Mire, yo estoy muy esperanzado en el efecto económico de Peñalosa. No solamente su visión de ciudad, sino lo que pueda generar en la economía. Cuando uno mira los niveles de confianza, usted que sabe tanto de economía, Yamit, la economía de los bogotanos, la confianza de los bogotanos se deterioró mucho. Y la confianza se empezó a mejorar a partir de octubre del próximo año. Estoy seguro que cuando empiecen las 80.000 viviendas de la mano del presidente, del vicepresidente en Bogotá, que la gente pueda comprar mucho más fácil una casa, que vean que se va a desarrollar el metro, que se mejora el Transmilenio, pues va a generarse un efecto económico que va a beneficiar a todo el país. Por eso yo creo que Enrique Peñalosa tiene una responsabilidad que supera la misma Bogotá. ¿Se siente usted mucho más tranquilo tanto en la construcción de vivienda como en la coordinación de planes conjuntos con el alcalde Peñalosa que con el alcalde Petro? Totalmente, porque yo creo que hay que tener, uno el sector privado no lo puede ver como un enemigo. El sector privado es el que genera empleo, el sector privado es el que genera inversiones, el sector privado es el que le genera competitividad a una ciudad. Lo que hizo Petro fue sacar al sector privado de la ciudad y por eso bajó los niveles de empleo, por eso le aporrió muy fuerte el sector de la construcción y Gustavo Petro fue un gran alcalde, pero para los otros alcaldes del país, porque para las otras ciudades se fueron los constructores y hubo un mejor desarrollo, pero abandonaron Bogotá. Y Bogotá es muy importante en los ingresos. Entonces yo sí creo que Peñalosa tiene una gran responsabilidad. Y entonces ahora, sin las talanqueras del alcalde Petro y con el apoyo del alcalde Peñalosa, ¿qué va a hacer usted en materia de vivienda? Con Germán Vargas, cuando se reunió con Peñalosa, se tomaron varias decisiones. Primero, iniciar alrededor de 80.000 viviendas para Bogotá,
volver realidad el sueño de poder conseguir vivienda en Bogotá, generar 100.000 nuevos empleos en la ciudad, porque el empleo se había deteriorado. Si logramos hacer eso, Bogotá va a volver a niveles históricos de crecimiento y por cada 10 viviendas que se construyan en el país, 6 se van a construir en Bogotá. ¿Usted estuvo en la reunión del presidente con el alcalde? Estuve, la que se hizo en vivienda ayer. No, la de educación no estuve. Pero, ¿hubo algún tema sobre vivienda en Bogotá en la reunión de ayer? No, nosotros en la reunión de vivienda pasada sí se tocaron los modelos de ciudad, lo que quiere desarrollar el alcalde frente al nuevo crecimiento, por ejemplo, lo de la reserva Van der Harmen, por ejemplo, lo que se piensa hacer frente a Mosquera y el trabajo que tiene que hacerse con la región, y ahí nosotros como gobierno tenemos una gran responsabilidad de apoyar esa visión de ciudad. Ahora, mire, ministro, alguna vez yo leí un libro del expresidente Carlos Lleras, donde inclusive defendía la teoría que ahora aplicó Petro, en el sentido de que la ciudad debe crecer hacia arriba y no extenderse. Con esta teoría, la ciudad que crece no requiere redes, ni eléctricas, ni acueducto, ni alcantarillado. ¿Eso no es así? Eso es una muy buena pregunta. Y eso queda desvirtuado con Bogotá. Como se lo demostré Yamit, ya esta es una ciudad muy densa. Es la ciudad, la capital más densa del hemisferio occidental. Está dentro de las 10 ciudades más densas del mundo y tiene una calidad urbana pésima. ¿Qué significa eso? No tiene espacio público, no tiene canchas de fútbol, mientras que Londres tiene 1.500 canchas de fútbol, Bogotá solamente tiene 40. Tenemos trancones todos los días, no tenemos un buen servicio de transporte masivo, tenemos problemas en acueducto y alcantarillado. Significa que la densidad por sí sola no mejora la ciudad. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar una densidad donde gane el ciudadano, donde usted pueda salir a caminar con sus nietos, donde podamos ir a un teatro cercano, donde podamos coger un metro o el sistema de transporte masivo y transportarnos rápidamente. Eso no se estaba logrando. Por eso hay que mirar cómo hacemos que la ciudad se reorganice de una forma planificada y mejor. Y la reserva que usted acaba de mencionar, Van der Hammer. Frente al tema de la reserva, nosotros tenemos una posición eminentemente pragmática y es, los conceptos los tiene que dar la Corporación Autónoma Regional, la CAR de Bogotá, y lo tiene que dar el Ministerio de Ambiente. Si se comprueba que eso no es un estructurante ambiental, que efectivamente allá hay colegios, cultivos de flores, canchas de fútbol y que no está generando un servicio que conecte los cerros con el río, se tiene que desarrollar un proceso urbanístico responsable, pero un proceso que no acabe los estructurales ambientales. La propuesta de Enrique Peñalosa es lograr una mejor propuesta ambiental, donde usted o nuestros hijos o mi hijo puedan ir a caminar a esos parques que se van a desarrollar donde está la reserva, y a eso es lo que quiere apostar Enrique Peñalosa y nosotros lo apoyaríamos. ¿Está usted de acuerdo? Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Y con la teoría del doctor Peñalosa en el sentido de que esos son pastos abandonados? Pues si hay colegios, si hay cultivos, él hizo un sobrevuelo muy importante este fin de semana y lo que demuestra es que estaba diciendo la verdad. Es mucho más grave, Yamit, que nosotros sigamos acabando la sabana, que se siga expandiendo la sabana como una mancha negra de petróleo sobre el mar, acabando todo ese territorio ambiental. Pero con todo respeto, ¿Van der Hammer no es de la sabana? Pero Van der Hammer hoy en ciertas partes no está cumpliendo un uso ambiental. Sí, sobre esas partes donde se debería construir, no sobre toda la reserva. Y eso es lo que le han vendido mal a los ciudadanos. Hay factores estratégicos que no se pueden tocar, donde haya árboles, donde haya nacimientos de ríos, donde haya valores ambientales, pero donde ya está un colegio de Yamit, donde ya está un cultivo de flores, donde hay una cancha de fútbol, donde hay invasiones de casas. Ahí efectivamente no hay un valor estratégico desde el punto de vista ambiental. A ver, ¿cuál es la extensión de la reserva? ¿Cuál es? 1.400 y pico de metros. Sí. ¿Y cuál es la extensión que sería construible? Lo que se está hablando es alrededor de 500, pero en la redimentación, en la nueva reorganización que se va a desarrollar, se esperan generar alrededor de 700 metros más. O sea, él lo que dice es, vamos a dejar más metros cuadrados de reserva ambiental, pero lo que vamos a hacer es reorganizar, o sea, vamos a proteger mejor los cerros, vamos a proteger mejor los nacimientos de los ríos, vamos a comunicar efectivamente los cerros con el río Bogotá para hacer un gran sendero, y eso nos daría más metros cuadrados de los que hoy tiene la reserva. Y lo que ya esté utilizado, lo que ya esté deteriorado, lo que no le esté aportando al medio ambiente, eso sí debería ser un proceso de incorporación para poder construir vivienda y que la gente no se tenga que ir a vivir a Mosquera, ni a Madrid, ni a Chía, ni a acabar con la sabana. Pero entonces usted está de acuerdo con el proyecto Peñalosa
de utilizar parte de la reserva Van der Hamer. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sin eliminarla. Sin eliminarla. Y sin deteriorar aquellos elementos ambientales que sean, o activos ambientales que sean necesarios para la ciudad. Para conocer su posición, señor ministro, entre el cemento, que significa desarrollo, y el árbol, que significa protección del medio ambiente, ¿usted qué prefiere? Prefiero el árbol siempre y cuando ese árbol además me genere empleo, me genere una mejor calidad de vida para el ciudadano. Es que el cemento y el árbol no pueden nacer uno independiente del otro. Hoy, cada política pública tiene que generar la posibilidad de que un ciudadano tenga mejores oportunidades de vida en la ciudad. ¿Qué significa esto? Que usted pueda adquirir trabajo y además gozarse de su ciudad, poder tener un teatro, poder hacer deporte. Y lo otro que debe generar la ciudad es conectarse ambientalmente, proteger los elementos ambientales. Cuando nosotros hablamos de construir sobre un elemento, hay que mirar qué partes de la reserva ya no están generando esa protección ambiental. Sobre esa parte se podrá construir, pero cuando se vaya a afectar un árbol que sea necesario para las futuras generaciones, ahí no se puede construir. Ahora, tema final, como anunciamos, señor ministro. ¿Cómo está la salud del doctor Vargas Lleras? Mire, lo que me ha dicho su esposa, que se convirtió en la persona que lo ha cuidado en todo este proceso de recuperación, hoy hablé con ella, me dice, va muy bien, se dedicó 100% con lo obsesivo que él era con el trabajo, se dedicó 100% obsesivo a cuidarse, y eso es una responsabilidad que todos esperábamos de este proceso. Ha bajado, dejó de fumar, con la... ¿Dejó de fumar? Sí, está con la movilidad del pie eso muy recuperada. Totalmente milagroso. O sea, cuando lo vean, van a ver una persona mucho mejor de la que conocíamos antes, y eso nos alegra mucho por la salud de él, por la salud de por lo que representa para su familia y por lo que representa para el país. Pero lo que es hazañoso es que ha dejado de fumar, que ese hombre se fumaba 4 paquetes diarios de cigarrillos, oye. Eso demuestra la gran fuerza de voluntad que tiene, y que cuando se propone algo lo logra, como logró sacar adelante las 100.000 viviendas gratis, como logró sacar adelante las 4G, logró sacar adelante ese propósito de dejar de fumar, que no era fácil. Ahora, los rumores sobre su estado de salud se volvieron delicados cuando se habló de la radioterapia. ¿Eso por qué se aplicó? Eso es un tema eminentemente preventivo, eso es un tema, su tumor era benigno, como lo dijo el comunicado de prensa de la Fundación Santa Fe, y lo que se está haciendo es un tema preventivo para un tema de 10 o 15 años, y lo que está haciendo él es cuidarse para dentro de 10 o 15 años, pero no tiene ningún efecto inmediato, o sea, la operación fue un éxito total. Señor ministro, ¿a usted le parece bien que la pregunta que le hagamos a nuestros televidentes sea sobre la reserva Van der Hamer? Y sobre el decreto 562. Sí, está bien. Entonces, primera pregunta, ¿ustedes están de acuerdo en que se construya en parte de la reserva forestal Van der Hamer, que pertenece a la Sabana de Bogotá? ¿Están de acuerdo? Segunda pregunta, ¿están de acuerdo en que haya sido derogado el artículo que daba vía libre a los rascacielos de Bogotá, de la 1 de mayo a la 120, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo? Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión, ministro. De verdad, muchas gracias, Yamil, por esta invitación. A usted muy amable. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CB.